Dios les bendiga, hermanos. Reciban mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche y vamos a dar un corto mensaje. Más que una predicación, yo digo que como una reflexión que necesitamos en nuestras vidas y de manera pronta en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, un saludo muy especial para todos, nuestro pastor, toda su familia, los hermanos, los amigos, todos los que en esta noche nos visitan, en el nombre de Jesús. Gracias por venir. A los que están escuchando esta transmisión, que Dios los guarde por allá en lo que estén haciendo y que esta palabra también pueda llegar a ellos, en el nombre del Señor Jesús. Antes de leer el texto base, hermanos, quiero hacer hincapié a algo muy importante. Yo digo que nunca se crece tanto en las cosas de Dios, escuchando, meditando lo que se escucha y meditando en la palabra. No sé, eso se crece pero demasiado en el nombre del Señor Jesucristo. Deuteronomio 6:6 todavía no es el texto base, por favor. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón. Proverbios 4:20 dice: estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para oír la ley de Dios o para oír la voz de Dios, su oración también es abominable. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo nos reza ya en el capítulo 15, verso 4, que dice que porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, en el nombre de Jesús. Entonces, ahora sí vamos a leer el texto base para dar ahí una enseñanza rápido, para respetar el tiempo y sujetarnos al tiempo, porque el tiempo es corto y necesitamos irnos tempranito, en el nombre de Jesús. Vamos a Job, capítulo 38, verso 1, 2, 3 y 4, por favor. Job, capítulo 38. Vamos a leer estos 4 textos y entramos en la reflexión en el nombre del Señor Jesús. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Tomen asiento, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, con todo respeto, como el tiempo nos apremia, yo le voy a pedir el favor al hermano que está allí, que los textos que vamos a leer rápidamente, pues que ya no los proyectemos, y me disculpan, para que estemos atentos lo que más podamos en el nombre del Señor Jesús, para escuchar esta reflexión en el nombre del Señor. Vale, gracias, no, hermano, disculpe. Hermanos, mire, Dios, a todos los hombres que Dios elige, en todas las edades y en todos los tiempos, desde el principio, les dio la facultad de escribir en pasado, en presente y en futuro. A todos, con diferentes dispensaciones, diferentes tiempos y diferentes futuros, porque hubo un cumplimiento de la palabra en la antigüedad que se cumplió en ese tiempo. Entonces Dios escribió por ellos. Y así como dice la palabra, que Dios, habiendo escrito por los profetas y por los apóstoles, y nos ha hablado de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por medio de Cristo el Señor. Estos días, mirando el panorama mundial,
que fue el que me llevó, Dios colocó el sentir en esta enseñanza. Tenemos un panorama mundial desolador, hermanos. Tenemos un panorama mundial delicadísimo por donde lo miremos y por donde le busquemos. Bastante delicado. En algún momento, cruzando por ahí unas palabras con el pastor, yo le decía al pastor de que la naturaleza nosotros podríamos partir a la eternidad en cualquier evento por la naturaleza y qué sé yo, si el Señor demoraba su venida. Y el pastor, pues de manera muy contundente, como saben hablar ellos, me dijo: para mí que esta es la generación del arrebatamiento. Lo guardé en mi corazón y tiene sentido, porque la Biblia habla de eso. Nadie sabe el tiempo, pero la Biblia habla de eso. Conclusión: es arrasador. No hay escondite, no hay salida. Y en razón de que no hay salida, y conociendo uno mucho la problemática de pronto de ciertos hermanos, de nosotros mismos, en ciertos conceptos y en ciertas cosas, Dios me colocó este mensaje rápidamente. Y lo he titulado: jamás he conocido una persona que me haya causado tanto daño. A estilo de pregunta, ¿quién? ¿Perdón? Yo. Gracias, hermana, por su aporte. Jamás he conocido una persona que me haya causado tanto daño. Yo. Por eso estamos aquí, para instruirnos. Por todos los que tienen la oportunidad de entregarnos esta palabra para edificarnos. Igual con nuestros ministros, nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Como iglesia y como cuerpo de Cristo, está en nuestro deber obedecer la palabra, a tener dependencia de lo alto de Dios, a la sujeción de nuestros pastores, como también a una comunión sincera, veraz y leal con los hermanos. Un concepto que lo saqué para transmitirlo. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En el nombre de Jesús. Tened mucho cuidado, hermanos. Quise en el nombre del Señor Jesús considerar 4 puntos muy elementales e inevitables a la luz de la palabra como miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo, y poder dejar en el nombre de Jesús en sus corazones esta humilde y necesaria reflexión. Punto número 1 de los 4: comunión y dependencia de lo alto, Jesús en todo tiempo y en nuestras vidas. Tenemos que aprender nosotros también a tener dependencia de Dios en el nombre de Jesús. Punto número 2: sujeción a nuestros pastores y a quienes se les delegue autoridad humana y espiritual. Eso es respetar también el camino de nosotros en el nombre de Jesús. Punto número 3: armonía, unión, respeto, misericordia y comprensión para con los miembros de la iglesia, considerando sus debilidades y desconocimiento teológico y bíblico. Hay que tener mucho cuidado cuando nos reunimos por ahí a hablar, hermanos, porque hay que reconocer que como esto va de aumento en aumento, hay gente que carece y se convierten en débiles, y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, en el nombre de Jesús. Punto número 4: cuidado y delicadeza humana y espiritual para con todos los que Dios nos va trayendo a la congregación e invitando a su reino, en el nombre de Jesús. Delicadeza humana y espiritual para con todos los que Dios nos va trayendo a la congregación e invitando a su reino. Mucho cuidado con los que vienen aquí y entran acá, hermanos, porque la única escapatoria que hay del sistema está aquí. No está en ningún otro lado. En nuestras casas, en nuestros corazones y en nuestro diario vivir, conociendo y reconociendo que tenemos un vigilante que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lados y que todo lo ve, en el nombre de Jesús. Número 1: comunión y dependencia de alto, Jesús con todos sus tiempos en nuestras vidas. Y quise sustentar cada pedacito de estos con una nota bíblica para darle sustento.
en el nombre de Jesús. Para el número 1, Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el punto número 1, reconociendo la dependencia de Dios. Estad quietos. A mí me costó aprender eso, pero lo estamos aprendiendo en el nombre de Jesús. Y Juan 2:5, allá en el milagro de las bodas de Canaán, dice la madre de Jesús, no de Dios, de Jesús, de la humanidad de Jesús: haced todo lo que Él os dijere. Hagamos todo lo que el Señor nos diga. Punto número 2: sujeción a nuestros pastores y a quienes se les delegue autoridad humana y espiritual. Hebreos 13:7 dice que sujetaos a vuestros pastores que os hablaron la palabra. Aquí habla como en el pasado, sujetaos a los pastores que os hablaron la palabra, pero eso tiene cumplimiento para el tiempo presente. Porque yo hago una pregunta: ¿qué sería, hablando de nuestra doctrina, hablando de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, qué sería de esta iglesia sin estos hombres? Dios mío, la gente haría o haríamos lo que a nosotros nos pareciera y nos viniera en gana, disculpe el término, ¿cierto que sí? A Dios gracias, en el nombre de Jesús. Y Hebreos 3:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios nos muestra a nosotros en la palabra una intimidad de ellos, que tienen que rendir cuentas por nosotros y cargar con todos nosotros. Habemos unos problemáticos y habemos otros que nos salimos como de ese camino, como de ese rol, y hay que tener mucho cuidado con eso en el nombre de Jesús. Y Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Esa carta del apóstol Pablo a Tito, dado más que todo a la parte ministerial, también tiene un cumplimiento para nosotros aquí, porque dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y de una u otra manera, o de manera incomprensible, tengamos un coeficiente intelectual alto, bajito o poquito, ¿cuántos de nosotros nos hemos corregido por la predicación, la enseñanza, de pronto hasta la dureza de muchos de ellos? En el nombre de Jesús. Número 3, armonía, unión, respeto, comprensión, misericordia para con los miembros de la iglesia, considerando sus debilidades y desconocimiento teológico y bíblico. Y me fui a estas citas. Romanos 4:1. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. 14:3, el que come no me desprecia al que no come, y el que no come no juzgue, y el que no come porque Dios lo ha recibido. 14:13, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, yo digo que cuando nosotros nos reunimos como hermanos, en una visita donde estemos, en el nombre de Jesús lo digo, o sea, no hay ninguna razón para hablar de ningún hermano, ninguna, diría yo, ¿no? Ninguna, no hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque es bastante delicado, porque una persona, un hermano se puede descarriar, un hermano nuevo se puede descarriar. Habemos muchos, y disculpen, habemos muchos que aguantamos todo lo que nos digan. Gracias a Dios por el camino, por las fuerzas, porque ya la tenemos claro, pero hay que tener mucho cuidado con los comentarios, hay que tener mucho cuidado con otras cosas, porque fácil se pueden ir. Y yo podría decirlo en nombre del Señor Jesús, que a nivel nacional, hablemos a nivel nacional, hay gente que se ha ido de las congregaciones porque son muy susceptibles a ciertas cosas, porque son bebés y porque ahora están empezando. Entonces imaginen una persona bien duro que está en este mundo para ganarse un alma, como el de duro para ganarse un alma, Dios la sabrá, y que pase esas puertas aquí, y que por comportamientos impropios de nosotros mismos, por comentarios impropios y por cosas, no regrese.
Hay que tener mucho cuidado en el nombre de Jesús. Tito nos dice que no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tenemos que adornar esto. Tenemos que adornarnos, hermano, en todas las áreas de la vida, porque entonces comunión con las tinieblas no hay. Entonces sin picarnos a nada, ni tener más alto concepto de sí mismo, ni nada de esas aquellas cosas, tenemos que adornar la doctrina de Cristo. Tenemos que adornar esto, hermano, porque entonces seríamos igual a los de allá. Filipenses, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este texto con relación al cuidado y delicadeza que tenemos que tener con los que llegan. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que ellos se conviertan a nosotros y vean en nosotros todo lo que nosotros hacemos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo, hasta inclusive cómo pensamos, porque la Biblia dice que seamos todos de un mismo sentir, en el nombre de Jesús. Y esta generación maligna y perversa, mire que en Efesios 2, hermano, ahora sí, por favor, disculpe, capítulo 2. Mire de donde nos sacó el Señor a nosotros. Miremos esta figura que hay aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 10, para que se la instalemos a los que vienen. Disculpe, así es, porque así viene mucha gente. Vamos a leer estos 10 versículos. Pon atención, por favor, hermano, en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso es lo que tenemos nosotros que implantarle en reconocimiento a los que vienen. En el último punto del en el punto 4, cuidado y delicadeza humana y espiritual para con todos los que Dios nos ha traído en la congregación e invitando a su reino. ¿De a dónde nos sacaron? Entonces hay que tener mucho cuidadito en el nombre de Jesús. Bueno, qué bueno, mira, alcanzamos. Salmo 143, 10, para ir cerrando esta pequeña reflexión, esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por eso le digo, cuando oímos bien y nos interesamos por oír, llevamos bendición, hermano. Yo eso lo aprendí, porque yo duré unos años que por aquí entraba y que por aquí salía. A Dios gracias, estamos aprendiendo a oír, y cuando aprendemos a oír, hay un término por acá, dice que no, lo que pasa es que el hermano es cultero, ese me lo aprendí por ahí en Cúcuta. A mí, ¿sabe por qué me gusta venir a culto, hermano? Porque a mí me gusta oír, para aprender, porque no hay salida, no hay escape, no hay protección, hermano, por ningún lado, sino aquí y cuando estamos en nuestros hogares, por otro lado. Entonces, recordándoles en el nombre del Jesús los 4 puntos: comunión, dependencia de Dios, sujeción a nuestros pastores, armonía, respeto con mis hermanos y delicadeza humana y espiritual para con todos los que van llegando afuera. Y recordar
lo que dijo el apóstol Pablo. Porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Les dejo en esta noche esta corta reflexión en el nombre del Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bendita sea la palabra de Dios. Qué bueno que siempre la lleváramos en nuestro corazón como reflexión y meditáramos en ella. En estos días estaba leyendo en el libro de Reyes, un rey que encontró la ley de Dios, porque hacía mucho tiempo no la leía, ni Israel se había apartado de los caminos de Dios, en el libro de los Reyes. Y cuando le leyeron la palabra de Dios, la ley de Dios, rasgó sus vestiduras y empezó a ejecutar la palabra de Dios. Dios le abrió el entendimiento y se dio cuenta que se habían apartado del camino de